Tired of the same daily routine? With Peloton, you can transform your day with workouts that adapt to your needs. From chill yoga with mariachi to cardio with reggaeton, there's always something for you, and in Spanish. Whether you're looking to start something new, recharge, or push yourself, Peloton gives you the flexibility to choose between live or on-demand classes from 10 to 60 minutes. Find your push, find your power with Peloton. Visit onepeloton.com. 8:14 de esta mañana de martes 17 de diciembre. Saludamos al director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Desapacible día, por utilizar un eufemismo suave. Pues sí, desapacible día, pero realmente cuando ya ha aflojado bastante la calima. Fue impresionante ayer, en torno a las 3 de la tarde, ¿no? 3, 5 de la tarde. Estaba en su máximo exponente. Y menos mal que yo creo que el viento, me da a mí que se ha llevado gran parte de la tierra, pero todavía queda, y ahora creo que se desplaza más hacia la parte del resto de las islas estaba ayer entre Fuerteventura y Lanzarote, y ahora creo que se ha desplazado también a otras islas, las más occidentales. Bueno, pues que para ellos, también para que les toque un poco, Jorge, igualmente mantener la precaución, y en especial por la calima, pero sobre todo por el viento. Siempre hablo de lo que preocupa el viento, y es normal que preocupe y ocupe pues tanto al Consorcio de Seguridad de Emergencias como a la policía, a los efectivos, distintos efectivos y autoridades, y por supuesto a las administraciones locales, ¿no? Sí, porque ayer lo que fue una cosa curiosa, me comentaban gente en distintos sitios, por ejemplo, en Yaiza había un viento terrible en lo que es el propio pueblo de Yaiza. Luego en Playa Blanca no había tanto viento. Luego estaba en La Graciosa, se vivió un auténtico temporal de viento con incidencia en pérgolas que se volaron, en zodias que se soltaron. También en algunas que otras zonas del noroeste de Lanzarote también sufrieron rachas de viento muy fuertes que provocaron alguna que otra incidencia. Verdad que de momento todo algo menor, pero no deja de ser. En Uga, por ejemplo, se voló una pérgola y cayó en Yaiza, en Pueblo Yaiza, una pérgola y voló y cayó en el patio de la Guardia Civil de allí, del destacamento que está destacado en Yaiza, ¿no? Uh-huh. En el viejo cuartel. Es decir, y hoy se espera vientos fuertes también en algunas zonas. De hecho, por precaución eso siempre va a crear polémica, ¿no? Porque por precaución se ha cerrado colegios, los de Yaiza, el de Las Breñas, también en este caso creo que es el de Uga, sí. Y si no me equivoco, otro más del municipio de Yaiza también se cerró, el Aldecoa de la Graciosa, de Caleta de Cebo, y luego creo que estaba previsto también cerrar en otro, no sé, finalmente no lo hemos podido confirmar, porque es verdad que hay alcaldes que solicitaron a Educación cerrar también en otras localidades de la isla, pero no sé si finalmente se han ejecutado esas decisiones. Bueno, respecto a que causen polémica, solo hay que pensar en que algo volando, esa pérgola, exacto, que sale volando, tranca a alguien y ya está. O sea, no, es evidente. Yo por lo menos personalmente tengo mucho miedo al miedo, porque el miedo cuando es constante y normal, el nuestro, aunque sea fuerte, normalmente Lanzarote está preparada para ese tipo de viento. Cuando no está preparada es para los vientos del sur, claro, o suroeste. Claro. Para ahí es cuando tenemos el problema, porque nuestras viviendas, nuestras casas, todo está dirigido, digamos, para protegernos del viento de los alisios, que habitualmente es del norte. Pero no lo estamos tanto cuando es al revés, ¿no? Y por eso tantas pérgolas suelen sufrir, sí, vallados, sí, claro. Sí. Todo está montado y orientado de esa manera, así que, bueno, precaución. Vamos a otros asuntos, si te parece, Jorge, que no vamos a hablar solo del tiempo. Ayer
Finalmente Nueva Canarias y Partido Socialista daban una rueda de prensa acerca del miedo que tienen, y además nos lo expresaba aquí el parlamentario del Grupo Socialista Marcos Hernández hace unos minutos, al cierre del Hospital Insular de Lanzarote. Ellos sí que hablan de que efectivamente sí creen que sea necesaria una intervención para, digamos, de alguna manera rehabilitar ese edificio principal, pero lo que temen es que no vuelvan los pacientes y con todas las garantías, con todo lo que debería ser un geriátrico, pues nuevamente a ese lugar. No sé qué te pareció la rueda de prensa, qué te parecieron también las explicaciones que daba el gerente de los servicios sanitarios de Lanzarote, Pablo Eguía. A ver, yo entiendo que Marco Hernández y el Partido Socialista y Nueva Canaria pues están en la oposición, tienen pocas cosas que rascar, porque la verdad es que tiene la mala suerte que los 4 años anteriores del PSOE, tanto en el gobierno de Canarias como en el gobierno de Lanzarote sobre todo en el gobierno de Lanzarote se hicieron muy pocas cosas, ¿no? Y claro, entonces cada vez que dicen algo, dice, pero bueno, pero ¿qué estás tú diciendo? Pues si tú lo hiciste peor o no hiciste nada, que es peor que no hacer, que intentar, que es peor que hacer algo peor porque por lo menos ha intentado hacer algo, pero no, es que el PSOE de Dolores Corujo, por desgracia, se hizo muy poco en temas fundamentales para la isla. Y claro, en el tema del hospital, resulta que en su época ya los informes técnicos del Servicio Canario de Salud le dijeron, oiga, le dijeron al gobierno, que es el responsable, porque como bien sabe, el hospital insular antes era del Cabildo, y gracias a Pedro Sanginés se pudo, y unas conversaciones muy duras que mantuvo con el anterior, entonces era presidente, el hoy presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, unas negociaciones muy duras porque yo la viví muy de cerca, consiguió que el Servicio Canario de Salud se hiciera cargo del hospital insular, porque para que la gente, todo el mundo lo sepa, los hospitales insulares, cuando estaba en la época que las transferencias de sanitarias no estaban transferidas a las comunidades, los hospitales insulares eran los hospitales de referencia de cada una de las islas. Estaba el Hospital del Pino en Gran Canaria, el de la Candelaria en Tenerife, el de Fuerteventura, no me acuerdo cómo se llama, el hospital antiguo que tenían, pero Virgen de la Peña. Se llamaba Virgen de la Peña, que era el hospital insular de Lanzarote, creo que era Virgen de los Dolores, creo, pero no recuerdo bien. Pero bueno, esto lo digo con historia porque eso se traspasa y pasa a ser del Servicio Canario de Salud. Antes, los trabajadores de ese hospital eran del propio Cabildo, era una anomalía que existía. Pues bueno, pues se corrigió, porque eso nos estaba saliendo a nosotros 3 millones de euros, 4 millones de euros del dinero de todos los lanzaroteños, mientras que toda Canarias, todos esos hospitales ya eran de la sanidad pública. Bueno, pues Coalición Canaria, con mucho esfuerzo, Pedro Sanginés sobre todo se empeñó y lo logró convencer al gobierno de Canarias que esto era una anomalía administrativa y que tenían que ser ese hospital llevado por el Servicio Canario de Salud. Fue todo un acierto de Coalición Canaria y de Pedro Sanginés, no solo porque nos libramos de 3 millones de euros que podemos destinar a asuntos sociales, a mejora para los mayores, no, es que además es porque era de justicia, y además porque se entiende que el Servicio Canario de Salud es una maquinaria mucho más potente y puede llevar mejor la rienda del hospital. Y así fue, se pasó, todo el mundo contento, hubo cierto resquemor porque era muy difícil que toda la plantilla de ese hospital pudiera pasar a ser funcionarios del Servicio Canario de Salud. Pues se consiguió y los trabajadores más contentos que nunca, bueno, estaban contentísimos. Bien, pues todo esto viene gracias a una acción que se hizo, porque Pedro, si algo puede presumir, es que hizo gestión, que no puede presumir precisamente Dolores Corujo de haber hecho mucha gestión en los 4 años, y de hecho yo creo que por eso perdió las elecciones, además de hacer una política de retrovisor, como hemos dicho muchas veces. Pero yo lo que sí creo es que Marcos Hernández sabe, porque Marcos Hernández sabe mucho, está muy metido, él está en la Comisión de Sanidad, creo que lleva mucho tiempo, y sabe que el PSOE quería cargarse ese hospital. El PSOE cuando estaba, no sabía, porque el PSOE con un criterio razonablemente eficiente, sabía que ese hospital estaba en unas condiciones que eso no servía para nada.
Solo lo mejor era tirarlo y hacer cualquier otra cosa, pero no tema médico, sino más como residencia social y tal. Posiblemente ellos, como sabían, manejaban que eso es lo que opinaban los técnicos de la Consejería de Sanidad, pues dicen, ahora quieren hacer el cambio, lo que quieren hacer es un cambiazo, lo que quieren es llevarlo al hospitalito, que eso está muy bien, pero después vamos a ver si ya regresan, porque me da a mí que eso, la idea es transformarlo o tirarlo, ¿no? Bueno, pues lo que nos están diciendo el Servicio Canario de Salud, ahora presionado, es que ellos en principio no van a tirar sino lo que van a hacer es reformar el existente y luego devolver a las personas a ese lugar. Pero suponte tú que digan, mira, hemos pensado los técnicos, que somos los que sabemos de esto, que es mucho mejor crear un nuevo edificio, un nuevo especie de geriátrico para todos esos señores. Encantado, yo si tuviera una persona mayor estaría encantadísimo, en vez de estar en unas instalaciones viejas, obsoletas, que ya no sirven como hospital, como tal, que es lo que te dicen los técnicos, porque yo ni tú sabemos nada, pero lo que te dicen los técnicos que hablan es que ese hospital no reúne condiciones para ser un hospital médico. Pero bueno, hombre, una cosa que decía Marcos Hernández aquí era que el señor Eguía había hablado de decisión política y lo había hecho ante el personal. Entonces, claro, porque yo le dije, en ningún caso me dijo a mí en la entrevista, ni creo que a ti, Jorge, nada de que fuera una decisión política, sino que era una decisión en base a los informes técnicos, había que tomar una decisión y esa era la decisión, el traslado transitorio. Pero, hombre, Marcos Hernández es un hombre inteligente, sabe que los políticos no toman decisiones si no es porque alguien le dice, un técnico le dice, mira, señor consejero, esto es un disparate mantener ahí lo que tenemos ahora en el hospital insular. ¿Qué es lo que le habrán dicho? Los técnicos, a ver, en un tema de eficiencia sanitaria, que es lo que buscan los técnicos, dice, mire, es un disparate tener ese hospital que no reúne ningún tipo de condiciones, tenerlo y mantenerlo. Pero claro, pero aquí como la demagogia es tan extensa, que esa posibilidad que sería la ideal, es decir, yo como una persona con sentido común, que es lo único que presumo que tengo, si alguien técnico me dice, mire, es mejor hacer un nuevo edificio para poner a estas 100, 200 personas que ya están en el último, la última fase de su vida, que son nuestros mayores y que merecen un cuidado excelente. ¿Se le da ese cuidado excelente en el hospital insular? Pues no, nadie lo dice, pero no es verdad, no se le da. ¿Por qué? Porque no reúne condiciones y gracias a que tenemos un personal cualificado perfecto, que es el que está salvando la situación. Pero todo el mundo sabe que físicamente ese hospital no reúne las condiciones. Pero si nací yo ahí, y ese hospital, usted imagínate las condiciones que eran de un hospital hace 70 años a lo que ahora son. Tú naciste hace unos cuantos años, ¿no? Por hacernos una idea. Lo que quiero decir que a veces a mí es que me pone cada vez peor. Debe ser cosa de la edad, ¿no? La bobería me pone cada vez peor. Es decir, que quieren hacer política de un tema que tiene que ser perfectamente técnico, que los trabajadores van a estar totalmente protegidos, porque ¿qué creen? Ahora están intentando decir, no, es que si cambian los trabajadores pierden su puesto de trabajo. ¿Cómo va a perder su puesto de trabajo? Pero si en España no ha perdido un funcionario un puesto de trabajo en su vida, y yo no conozco a ninguno, nada más que a uno en los centros turísticos porque insultó y amenazó a la consejera delegada, que además se le fue y se le tuvo que pagar bien por despedirlo, no creas tú que se fue de gratis. Yo no conozco ningún caso más de que hayan expulsado en Lanzarote a algún funcionario. Pero, ¿por qué estamos intentando crear alarmismo donde no existe? Simplemente hay una decisión técnica donde se tiene que plantear. Lo que pasa es que ahora, como el PSOE ha hecho esto, ahora pues Coalición Canaria se ha precipitado a decir, no, van a volver, sea como sea, y posiblemente vayan a volver. Pero yo no sé si es la mejor solución. A lo mejor la solución es ir pensando en crear ahora que tenemos el hospitalito que hemos creado ahí, que no sirvió para lo que se creó, que era para el tema de las enfermedades, de epidémicas, ¿no? Sí. Que fue por lo que lo creó el PSOE y fue por lo que pidió el anterior gerente. Bueno, pero lo pidieron pensando también en un largo plazo y en que se pueden dar más pandemias y más claro, temas ¿no? de esta índole. Y no era una mala idea, más allá de que no se terminó en tiempo, porque era un 7 mesino y en vez de salir en 7 meses, eso salió el parto más largo de la historia,
que se conoce de Canarias. Creo que hay pocos partos que hayan tardado tanto como el que el Partido Socialista y el Pacto de las Flores pues se lo dieron a una empresa que no estaba cualificada para hacerlo, que tuvo que hacer la subcontrata y que al final, por un problema técnico, que nadie quiere contar exactamente cuál es el problema técnico, porque este es otro de los misterios. Tenemos que estar, oye, el misterio, a ver, ¿cuál es el problema técnico que siempre nos habla? Bueno, pues el problema técnico que siempre nos hablan, más allá de que pueda haber alguno concreto, simple y llanamente, es que el aparejador que empezó haciendo la obra está jubilado y no firma lo que ahora han hecho el resto. Entonces, este es el problema. Lo que pasa es que nadie lo dice, porque como en esta isla todos son secretos que se ocultan y tal, ese es el único problema que tiene, que ahora resulta que el aparejador pues no le firma, el aparejador que empezó la obra no le firma, y entonces los demás dicen, oiga, yo no voy a firmar un edificio que yo no he hecho el control de calidad, que no he seguido las obras, aunque esté perfecto y que seguramente lo estará, porque hay dos empresas que menos mal que la otra empresa, cuando denunciamos, Lancelot Medio denunció que no tenía la cualificación, pues se vio comprometida y hubo presiones políticas y al final se vio comprometida y tuvo que adjudicarla a dos empresas de verdad, a dos empresas de Lanzarote, como era Tiagua y Construcciones Tiagua y como era Orinsa, y gracias a eso escaparon. Si no, no estaría todavía mi opinión es que estaríamos todavía sin terminar el hospital, porque el hospital está el 99% terminado, pero ahora el único problema que tienen, para que lo sepan todos los lanzaroteños, es que el aparejador que empezó las obras, luego se jubiló, porque se lo contrataron de aquella forma, no Tiagua ni Orinsa, sino en este caso la otra empresa, la que fue adjudicataria del proyecto. Uh-huh. Pero claro, cogió a un aparejador ahí, que ya estaba a punto de jubilarse, se jubiló, no siguió la obra y ahora tienen el problema de que ningún técnico le firma. Le firmarán, me imagino, que encontrarán algún arquitecto dispuesto a revisar todo, ver que está bien y que lo firme. Bueno, veremos qué es lo que pasa con este asunto. Antes de que se nos acabe el tiempo, ayer presentaba el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, junto al consejero Jesús Machín de Ordenación del Territorio, los principales ejes estratégicos del Plan Insular de Ordenación, algo que estábamos esperando conocer desde que recibieron el borrador. Incluso hablan de una aprobación inicial después de pasar por una serie de trámites y demás para 2026. Hemos conocido más detalle de esos ejes porque el documento es extenso, pero al menos nos han trasladado desde distintas áreas, digamos, cuál es su visión para Lanzarote y La Graciosa. ¿Qué te parece lo que hemos conocido, Jorge? A ver, en un principio es una gran noticia. ¿Por qué? Porque en el anterior mandato de Dolores Corujo, del PSOE, en lugar de avanzar, se echó primero se metió en una gaveta y después se tiró a la basura un plan que había costado ya cerca de 1 millón de euros, que se le había pagado al equipo de Esquiaga, un equipo multidisciplinar, se le había pagado casi 1 millón de euros para que redactara el plan. Estuvieron 8 años o 10 años, yo no me acuerdo tanto, pero yo sé que fue en la época de Manuela de Armas, como la socialista, la presidenta del Cabildo en aquel entonces, la que encargó con buen criterio el plan insular, lo sacó a concurso y lo ganó ese estudio de Esquiaga, que es un señor reconocido, estudioso del urbanismo en Madrid, que ha intervenido en numerosos pueblos turísticos, en numerosos municipios, en fin, un hombre con cierta prestancia intelectual, pero también urbanística. Bueno, pues resulta que después de todo de estar recogiendo datos con todo el mundo, en la época de Pedro Sánchez Ginés, luego en la propia época final de principio de Dolores Corujo, hasta que, como no eran capaces de sacarlo, se iban caducando los contratos con este estudio, y al final, ¿qué decía? Dice, bueno, pues como ese plan no lo ha liderado más Coalición Canaria que nosotros, nos los cargamos. Bien, y empezamos de cero. ¡Ay, qué bien! Lanzarote de nuevo eso es como cuando tú juegas a
a los juegos, al parchís, que yo no sé si tú juegas al parchís ya, porque me imagino que ya nadie juega al parchís en este mundo, pero antes se jugaba al parchís, ¿no? Y cuando te comían una ficha, pues volvía otra vez a la casilla de inicio, ¿no? Pues esto es lo que pasó en la época del PSOE, casi todo empezaba, todo lo que había avanzado, dice, vamos a ponerlo en la casilla de inicio y lo empezamos nosotros. Claro, así la isla estuvo 4 años prácticamente paralizada. Bueno, pues ahora viene Osvaldo Betancourt y por lo menos, nada más, le mete mano rápidamente a los problemas graves que tiene la isla, que es el tema del agua, que va con retraso, pero nada más va con retraso porque es que no había nada. Entonces, claro, todo tiene que empezar de cero. Entonces, cuando se empieza de cero, oye, pues hasta llegar hasta el final cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, está ya... ya se declaró ayer la emergencia hídrica, hay proyectos que está anunciando el gobierno de Canarias que se van a acometer en los próximos meses. En fin, es el camino. ¿Se tenía que haber empezado mucho antes? Sí, por lo menos mínimo 4 años antes, cuando gobernaba el PSOE de Dolores Corujo, por lo menos como mínimo. Pero ya que no se inició, sino solamente se siguió con la tubería del norte, que todavía está sin terminar, por cierto, poco más se hizo en esa época en torno al agua, más allá de llevar el día a día, y porque había un consejero como era el socialista Andrés Stinga, que realmente es un hombre que no estaba para bobería, y está para solucionar el problema, y intentó solucionar todos los problemas posibles para que el agua faltara lo menos posible a los lanzaroteños, y eso más o menos lo consiguió, pero no logramos progresar en mejorar las infraestructuras que hacían falta. Pero bueno, en cualquier caso, para no despistarme mucho, yo creo que con este plan, yo creo que se da un avance muy importante, pero en todos los sentidos, porque es que esto a cualquiera que nos esté escuchando dice, hombre, es verdad que el anterior se aprobó en 1991. Hombre, yo creo que todos aquellos que en 1991 ya teníamos nuestra edad, pues sabemos que el Lanzarote de 1991 poco o nada se parece, y las aspiraciones que tenemos tampoco. Entonces hay que adecuar carretera, hay que adecuar espacio de los aeropuertos, hay que adecuar todo el tema agrícola, hay que adecuar todo el tema de las depuradoras, en fin, un plan director insular que marque todo el futuro desarrollo hasta los años 2050, que es donde se debería. Normalmente los planes se hacen para 15 años, ¿no? En este caso sería hasta para 2040, por ahí. Pero lo ideal es que se pensara con mucho futuro para que aguante lo máximo posible, porque este de 1991, ¿sabes cuándo tenía que haberse aprobado el siguiente? Pues en 2005. Estamos en 2024 ya para 2025. 33 años. Y lleva, pues fíjate, pero no pasa nada, esta isla que pasa, no pasa nada. ¿Por qué? Porque aquí el PSOE creyó que como ese plan insular, que a pesar que nunca lo aprobaron, no fue aprobado en su presidencia, se aprobó en la época de Nicolás de Paz, que era del CDS en aquel entonces, pero es verdad, y eso sí es que es cierto, que fue el presidente Enrique Pérez Parrilla, que no era un sectario, que era una persona intelectual, preparada, poco amigo de las broncas por las broncas, todo lo contrario a lo que ahora hay en el PSOE, ¿no? Que buscan la bronca por la bronca, pues todo lo contrario, pues con él nació, digamos, la idea de crear un plan insular que tuviera una característica especial, que era, en lugar de crecer, reducir espacios donde se pudiera hacer, en este caso, urbanizaciones turísticas, ¿no? Uh-huh. Pero claro, por mucho que pudo reducir, no se pudo reducir todo lo que queríamos, porque es que todo lo que está hecho, que es otra de las grandes mentiras, falsedades que se ha hecho aquí en esta historia del PSOE, con el tema del control del crecimiento, todo lo que hay en Lanzarote está porque figuraba en ese plan que se hizo, que fue promocionado por Enrique Pérez Parrilla, pero que se aprobó en la época del CDS, pero con el apoyo del PSOE. Es decir, para que tú veas cómo se cuenta la historia con los renglones torcidos en esta isla, y es que todo el mundo se la cree y se la pasa, y le da lo mismo. ¿Por qué? Porque por suerte el PSOE sabe que aquí hay muchos funcionarios, y los funcionarios, oiga, con el PSOE siempre han vivido bien, y dice, vale, vamos a cambiar. Por eso el PSOE tiene tanto arraigo
en toda España, pero sobre todo en la isla de Lanzarote. Bueno, vamos a ver si de esta tiramos para adelante, Jorge, y sacamos adelante ese documento que tanta falta hace, y ojalá que exista el consenso de las distintas fuerzas políticas, aunque ya me imagino que tendrá que no. tendrá su más. Ya verá que no, porque entonces si hay consenso, es que esto ha cambiado mucho. Ojalá. Si realmente hay consenso en que algo que es positivo para Lanzarote, que todo el sentido común dice que hay que hacerlo, todo el mundo se pone de acuerdo, entonces que alguien está equivocado. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Jorge Coll, director de medios de Lancelot, gracias, buen día, cuidado con el viento. Un abrazo. Venga, hasta luego, adiós.